Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido estos días? Espero que muy bien. Abrirlo y revisar algún temita ahí que quieran referirse, pero es importante que los vean con anticipación para que ya lo lleven listo y en el examen no tengan que atrasarse con eso. Como les había comentado de las clases anteriores, el examen va a estar disponible, vamos a ponerlo a partir de mañana a las 8 de la mañana y va a estar disponible para que ustedes puedan acceder a él hasta el domingo a la medianoche. Entonces, en el momento que ustedes ingresen, comienzan a contar las 2 horas. Puede ser mañana, puede ser el sábado, puede ser el domingo, no hay ningún problema. En el momento que ustedes ingresen, comienzan a contar las 2 horas. Entonces ahí sí van a tener la presión de terminarlo en ese tiempo. Eh, pero como les digo, ya ustedes escogerán si lo hacen mañana o el sábado o el domingo. Eso es una decisión de ustedes ahí. Básicamente son 4 preguntas. Una de ellas, como les digo, vinculado con el trabajo de investigación. Otras 2 de respuesta corta y una que es un pequeño caso donde esperaría que abarquen gran parte de la materia que vimos en el curso. Entonces yo esperaría que 2 horas sea un tiempo más que suficiente para que ustedes puedan desarrollar. No ¿Hay lo dudas? escuchamos. Ahora sí ya lo escuchamos. Sí. Si no hay dudas, entonces Profe comenzamos. Ingrato, apenas 4 preguntas. Tenía que hacer más para que ¿Perdón? qué ingrato, apenas 4 preguntas. Tenía que Ah, hacer más para que pesara menos si falla una alguna. Pero lo bueno, a que la pasa, mano de Dios.
No, pero van a ver que son bastante generales. O sea, la intención en ningún momento es afectar a nadie. Básicamente es una comprobación de que estuvimos en el curso todos y que hey, ¿verdad? Aprovechamos el tiempo, pero no hay trampas, no hay cascaritas, no hay nada de eso. Básicamente Ah, es un bueno. tema de comprobación de que estuvimos todos en el curso y un poco, pues hey, también yo poder verificar que la materia que pudimos revisar que quedó suficientemente comprendida, ¿verdad? Por parte de ustedes. Ah, bueno, perfecto, sí, para dejar de estar ya memorizando mucha cosa muy No, detallada. para nada, Ok, no es nada de memoria, ok, básicamente es gracias. ¿verdad? De poder, es de comprensión, es de poder yo verificar que hubo una comprensión efectiva de la materia. Ujú. Ok, bueno, entonces comenzamos con la presentación y en caso de que tengan alguna duda que les surja en el camino, igualmente ahí me avisan y la evacuamos. Bueno, como les decía, en las clases anteriores básicamente hemos estado intentando dar una visión más gerencial de las compras, ¿verdad? Sin enfocarnos únicamente en el proceso de contratación, sino en el procedimiento, perdón, como tal de contratación, sino entender cuál es el rol que juega la contratación pública o la contratación administrativa dentro de un proceso más complejo, ¿verdad? Que es el complejo, el proceso de gestión pública, donde la contratación simplemente va a ser un medio para que la institución pública pueda cumplir con los fines que la ley le asignó. Entonces, hemos visto que muchos de los enfoques gerenciales modernos que se utilizan en sector privado, de alguna manera, son adaptables y aplicables en esta gestión de aprovisionamiento, ¿verdad? No es simplemente hacer carteles, aplicar carteles y esperar a ver si adjudicamos o no adjudicamos, sino que hay un proceso previo que tiene que ver con la planificación institucional y hay un proceso posterior a la contratación que es el proceso de efectiva satisfacción de las necesidades institucionales para que la institución pueda brindar al usuario final los bienes o servicios para los cuales fue creada. Entonces, aquí un poco la intención es dejar de ver a la contratación administrativa como un fin en sí mismo y comprender que es parte de un proceso muchísimo más amplio que obliga a las personas que se encuentran dentro de la gestión de ese proceso a tener una perspectiva muchísimo más abierta y entender que no todo se reduce a la simple normativa que regula el procedimiento de contratación, que ese es un error en el que comúnmente caemos, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, específicamente la ley de contratación eh, nos da ciertas herramientas que nos permite ir amarrando todo esto que hemos ido viendo. Y en ese sentido, parte de lo que quiero transmitirles en esta última clase es eh, cómo se compone la estructura de la ley en cuanto a la organización de las compras y cómo eso nos puede ayudar, si lo comprendemos adecuadamente, para planificar de forma estratégica, diría yo, los procesos que vamos a llevar a cabo. Pues no es simplemente recibir solicitudes, estimar la solicitud e iniciar el proceso correspondiente, sino que la ley tiene una serie de conceptos que si se utilizan bien y si se combinan de la forma correcta, nos va a permitir ser en el mediano plazo muchísimo más eficientes en esos procesos de compra. Entonces, normalmente cuando a uno le hablan de contratación administrativa y le hablan de procedimientos de contratación administrativa, uno se ubica con la licitación pública y la licitación abreviada y la contratación directa. Cuando le hablan de procedimientos, uno se ubica en esas cosas. Sin embargo, ahí es importante hacer alguna precisión. ¿Alguno de ustedes, cualquiera, podría decirme cuáles son los procedimientos ordinarios de contratación administrativa que establece nuestro ordenamiento jurídico?
Unos cuantos. No, Eh, unos la cuantos li- no. Los tres que todos. existen. Existen solo tres. Bueno, la licitación abreviada, la licitación Ajá. pública y los convenios marcos, si no me equivoco. No, No, no. me El falta remate. el tercero. La directa. El No, remate. la directa no es ordinario. El remate. El Ah, El remate. remate, sí. Ok, remate. entonces eso es importantísimo. Solamente existen tres procedimientos ordinarios de contratación administrativa, que son la licitación pública, la licitación abreviada y el remate. En el Remate. caso, cuando se está hablando de compras, entonces, básicamente se reduce a dos procedimientos, porque son la licitación pública y la licitación abreviada. Como ustedes bien saben, el remate se utiliza para la enajenación de bienes, ¿verdad? Entonces, un remate se puede usar para vender bienes, al igual que se puede utilizar la licitación pública. Pero entonces, para compra, básicamente, estamos limitados a dos procedimientos ordinarios. Y esto es importante porque hacer esa diferenciación, porque si no tenemos esa precisión conceptual, hay algunos aspectos que probablemente van a ver en los próximos cursos donde uno podría incurrir en error. Ejemplo, cuando hablamos del programa de adquisiciones, el programa de adquisiciones dice que no se pueden realizar procedimientos ordinarios de contratación hasta que esté publicado el programa de adquisiciones. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer contratación directa, porque la contratación directa no es un procedimiento ordinario. Lo que yo no puedo hacer es licitación pública, licitación abreviada y remates, mientras no haya publicado el programa de adquisiciones. Pero las excepciones sí podría hacerlas. Y ojo, no lo estoy inventando. Si ustedes se van a revisar, el artículo 7 del reglamento expresamente dice que el programa de adquisiciones es un requisito previo para los procedimientos ordinarios de contratación. Y los procedimientos ordinarios son dos. Entonces, esa precisión conceptual nos puede evitar incurrir en algunos errores que nos podrían generar retrasos en las compras. Tengo solamente tres procedimientos ordinarios, de los cuales dos de ellos se utilizan para comprar. Siendo así, ¿qué son las materias excluidas de los procedimientos ordinarios? A ver, ¿quién se anima? Pregunte, profesor, otra vez, por favor. Si solamente existen tres procedimientos ordinarios de contratación, las materias excluidas, ¿qué son? ¿Qué son las materias excluidas? Extraordinarios. Son excepciones a los procedimientos Exacto. ordinarios, ¿correcto? Ajá. Las materias excluidas son excepciones al procedimiento ordinario que se caracterizan, según lo ha dicho la Sala Constitucional, por no estar por no tener que llevar a cabo un procedimiento específico, sino que cada caso se negocia de manera particular. Entonces, que vayas por allá. las materias excluidas son igualmente mecanismos de compras, por llamarlo de alguna manera, solo que no se trata de un procedimiento. Ustedes en ninguna parte en la ley o el reglamento van a encontrar un paso a paso de cómo se hace una materia excluida, sino que cada materia excluida va a ir desarrollándose de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando. Por ejemplo, si yo tengo una situación donde estoy eventualmente frente a un proveedor único, probablemente la negociación con ese proveedor que dice la ley que es una negociación directa, si yo tuviera que diagramarla en un flujo, probablemente podría diagramar un caso concreto, pero si trato de aplicarle esa misma receta o ese mismo procedimiento a otra compra de proveedor único, es muy posible que tenga que variar algunas etapas de ese diagrama que construí para poder graficar cómo se desarrolló la primera. Entonces, ahí lo que ha dicho la Sala Constitucional es que la norma no define un paso a paso de cómo se tiene que hacer y por lo tanto eso no es un procedimiento. La única situación que se parece un poco más a un procedimiento es la de contratación de escasa cuantía que está regulada en el artículo 134 del reglamento. Todos los demás
van a corresponder a negociaciones específicas que se van a ir desarrollando conforme vayan avanzando las partes en esa negociación. Entonces, es dificilísimo tratar de construir un procedimiento o un paso a paso de cómo se desarrollan esas materias excluidas. Sin embargo, al igual que los procedimientos ordinarios, es un mecanismo que se utiliza para generar contratos administrativos o contratos públicos, ¿verdad? El resultado final de la aplicación de un procedimiento de compra es un contrato. Ahora, si estamos claros que tengo solo 3 procedimientos ordinarios y que además de esos procedimientos ordinarios tengo las materias excluidas, entendidas estas como excepciones a los procedimientos ordinarios, cuando hablamos de modalidades de contratación, que es lo que está presentado en esta filmina, ¿eso qué es? ¿Cómo se vincula esa modalidad de contratación a los procedimientos ordinarios? Porque son dos cosas distintas, no es lo mismo. Yo no puedo decir que hago un procedimiento ordinario de licitación con financiamiento. La licitación es una licitación pública. El financiamiento es una modalidad. Entonces, ¿cómo se vinculan las modalidades con los procedimientos ordinarios? Ustedes saben que existen modalidades, las han aplicado en alguna ocasión. ¿Alguno ha visto una licitación con precalificación, por ejemplo? Yo puedo hacer una licitación pública con precalificación o puedo hacer una licitación abreviada con precalificación. Entonces, y es más, vean que cuando digo el nombre, licitación pública con precalificación, cuando digo licitación pública con precalificación, estoy diciendo que utilicé un procedimiento ordinario de licitación pública al cual le estoy incorporando una modalidad de procedimiento que es una pequeña variación que agrego a ese procedimiento de compra que se llama precalificación. Entonces, las modalidades básicamente lo que me van a generar es una variación en alguno de los elementos de ese procedimiento para tener un resultado diferente en la forma de comprar. Y aquí es donde les decía hace un momento, no quiero detenerme mucho, porque si nos ponemos a ver el detalle, podríamos pasar toda la noche hablando de esto, pero la idea es que por lo menos ustedes tengan una pincelada. Si yo hago una licitación pública común y corriente, entendamos como común y corriente es que no le apliquemos ninguna modalidad de contratación, yo voy a publicar un cartel de licitación en el cual publico un objeto de compra, establezco algunas condiciones de admisibilidad que pueden ser condiciones generales o especiales, establezco un sistema de evaluación de ofertas que puede ser complejo o puede ser de una sola, de una sola fase, y el proveedor que obtenga la mayor puntuación es el proveedor que va a resultar adjudicatario. Profesor, no se le están Perdón, se está pegando el internet. ¿Me escucharon bien? No se escucha. Sí, señor, yo sí se lo escuché. Sí se escucha bien. Ah, es que alguien participó, pero lo escuché como muy cortado, entonces no fui yo. Es que creo que era mi internet. Ah, ok. Perdón, ¿cuál fue la consulta que hizo o el comentario? Ninguna, que se tenía el internet cortado. Ah, ok. Tranquilo, gracias. Ok, entonces, la licitación pública, como les digo, si utilizo una licitación sin aplicarle modalidades, básicamente es eso. Yo hago una invitación, en esa invitación cotizan oferentes, los oferentes presentan la oferta, yo les someto a un proceso de verificación de admisibilidad que básicamente implica ver si cumplen con las condiciones generales, las condiciones especiales, y aquellos que cumplen con esas condiciones de admisibilidad, les aplico el sistema de evaluación de ofertas y la mejor oferta gana. Cuando yo le aplico, cuando yo le incorporo, no es que le aplico, yo le incorporo, porque eso tiene que estar intrínseco en el cartel, cuando yo le incorporo al procedimiento de contratación una modalidad, lo que estoy generando una variante y la variante va a depender de la modalidad que yo le esté incorporando. Entonces, por ejemplo,
Si yo digo, voy a hacer una licitación pública con financiamiento, lo que estoy diciendo es que en el cartel van a ir algunas reglas especiales donde el proveedor va a estar obligado a que si me cotiza el objeto del contrato, tiene que ofrecerme una fuente de financiamiento de ese objeto del contrato y probablemente esa fuente de financiamiento va a incorporar dentro del cartel también un mecanismo especial de evaluación de oferta. Entonces, ese cartel de licitación pública deja de ser un cartel común y corriente porque ya conlleva una modalidad especial que implica entonces que yo cuando evalúo las ofertas no las evalúo solamente en función del objeto contractual que señala en el cartel, sino que además tengo que generar una evaluación del financiamiento que me están proponiendo el proveedor y ahí también le asigno un puntaje especial y si con los dos elementos, la cotización del objeto más la cotización del financiamiento, la oferta es la mejor calificada, esa es la oferta que va a ganar. Entonces, el financiamiento, vea que incorpora una variable adicional al cartel. En el caso de la licitación con precalificación, igualmente yo puedo hacer una licitación pública con precalificación y como pueden ver aquí en el grafiquito, existen dos tipos de precalificación, una para un concurso y otra para varios concursos. Y el hecho de incorporar la modalidad de precalificación a la licitación pública lo que implica es que yo voy a partir ese proceso de licitación en dos etapas distintas. Una primera etapa donde voy a enfocarme a evaluar las condiciones y las características propias de los oferentes dentro del concurso, dejando totalmente de lado el objeto del contrato como tal. Y una vez que superé esa primera etapa de precalificación, que así se llama, yo emito un acto final de esa primera etapa, que es el acto de precalificación, y escojo cuáles proveedores tienen las condiciones mínimas que establecía el cartel, y esos son los que podrían ir a una segunda etapa. Y en esa segunda etapa, que puede ser uno o varios concursos, cada uno de ellos tiene las reglas especiales que le aplican, lo que hago es simplemente pedirle a esos proveedores precalificados que me coticen objetos contractuales que estaban previamente definidos desde el cartel original, donde hago un pliego de condiciones cada vez que les pido una cotización específica, aplico un procedimiento concursado entre todos los precalificados, pero es un concurso directo donde solo ellos pueden participar y adjudico ahora sí en la segunda etapa los objetos contractuales. Entonces, si yo estoy haciendo una precalificación, solamente por poner un ejemplo, para compra de equipo de cómputo, hago una licitación pública con precalificación para compra de equipo de cómputo para varios concursos. Entonces, la primera etapa es hacer una licitación pública y el resultado final de esa licitación pública va a ser una precalificación de proveedores. Yo no adjudico nada, yo precalifico proveedores, no genero contratos. El resultado final de la licitación pública es 5 o 6 proveedores precalificados. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, solamente esos proveedores precalificados van a poder someterse a los concursos de la segunda etapa, que entonces ahí en esos concursos, yo podría hacer un concurso mañana para comprar 1000 computadoras, invito a los 6 proveedores precalificados, donde les aplico las reglas del cartel original, pero además les establezco ya de manera concreta cuál es el requerimiento técnico de las computadoras que voy a comprar y la cantidad de computadoras para que ellos me coticen un precio y me incorporen toda aquella información que yo haya definido en la primera etapa del proceso, que fue la licitación pública, que se iba a revisar en la segunda etapa. Y puedo hacer tantos procesos concursales como quiera durante el periodo que yo haya definido que iba a estar vigente esa precalificación. Entonces ven aquí como ya es una licitación pública, pero tiene un elemento diferente. Cambió. ¿Por qué? Porque le incorporé la modalidad de la precalificación. ¿Queda claro? ¿Conocían o conocen alguno la precalificación? ¿La han visto funcionando? Sí, sí, señor. Inclusive, les cuento que en el Ministerio de Seguridad, en una oportunidad lo hicimos con talleres para la reparación de vehículos. Hicimos una precalificación para talleres y después ya precalificados, pues se contrataban de conformidad al tipo de contratación y al cartel.
pero sí se hizo en esa oportunidad una precalificación de talleres y quedaron seleccionados varios y después de ahí, a partir de ahí, pues se hizo las contrataciones correspondientes. Correcto. Y lo interesante de esto es que el cartel de la licitación pública, a pesar de que ya superé la etapa de precalificación, ese cartel sigue totalmente vigente durante todo el periodo que rija la precalificación, que puede ser hasta 4 años. Y eso sí, lo que voy haciendo es, en esa segunda parte de concursal, hago lo que la ley denomina licitaciones directas, que son realmente contrataciones directas concursadas entre los proveedores precalificados, donde les pido las cotizaciones ya de compras específicas, ¿verdad? Pero son compras específicas que aunque yo haga un cartelito de una sola página, les sigue aplicando todas las reglas que estaban definidas en la licitación pública en la etapa de precalificación. Entonces, por eso sigo hablando de un procedimiento de contratación con una modalidad aplicada, ¿verdad? Entonces, vean que ya comienzo a combinar cosas. La tercera modalidad, bueno, y como les decía, la precalificación puede ser para un único concurso o para varios concursos. Eso va a depender de cuál es la utilidad que yo le vea como administración pública, porque también esto es importante señalarlo, al igual que hemos visto en todas las clases anteriores. Aquí no se trata de aplicar algo por moda, sino de ver la utilidad que realmente la figura va a tener en el caso de la administración correspondiente. Lo que decía ahora José Heiner. En el caso de reparación de vehículos, es utilísimo tener proveedores precalificados. ¿Por qué? Porque usted puede revisar solidez financiera, puede verificar que haya ciertas condiciones físicas de recurso humano calificado, etcétera, en una licitación. Porque si usted hace compras específicas, chiquitillas, para estar reparando vehículos cada vez que tiene una necesidad, probablemente va a parecer desproporcionado pedirle a un proveedor que le traiga estados financieros y ver qué tan sólido es técnicamente hablando, etcétera. Mientras que si hago una licitación con una vigencia de 4 años, yo voy a poder exigir muchas cosas que el proveedor tendrá que demostrarme si quiere estar dentro de esos proveedores precalificados a quienes les voy a asignar las reparaciones correspondientes en la etapa posterior, ¿verdad? Entonces, hay casos donde la precalificación puede ser muy útil. Yo la he usado, por ejemplo, para compra de equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque el equipo de cómputo es un bien tecnológico que constantemente se está actualizando y además tiene la particularidad de que cada vez la tecnología es mayor, pero el costo es menor. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un suministro por demanda, que ahorita vamos a verlo, el suministro por demanda lo que hace es generarme un precio unitario por un bien durante un periodo de 4 años. Pero en el caso del equipo de cómputo, en el momento que yo adjudiqué, incluso ya ese bien está desactualizado, ¿verdad? Entonces, aparte de que ya está desactualizado, podría ser que haya más bien bajado el precio. La precalificación, cuando hablo de tecnología, me da la posibilidad de que yo constantemente esté revisando los requerimientos técnicos del objeto y cada vez que necesito hacer una compra, hago un concurso rápido entre los proveedores precalificados y me garantizo el mejor precio con la tecnología más actualizada, ¿verdad? Pues es un tema de, como les digo, de estrategia de compra y cada unidad o cada organización debería definir qué le sirve más y no simplemente utilizar la figura para ver qué sale, ¿verdad? La idea es que esto sea muy bien pensado en función de toda la planificación y principalmente del conocimiento que se tenga de la propia institución. Un poco lo que les decía en las clases anteriores sobre el uso de Pareto, sobre ver cuál es el comportamiento de consumo, cuáles son las tendencias, etcétera. Entonces, entre mejor conozca yo cómo se comporta mi institución a nivel de aprovisionamiento, a nivel de consumo, más fácil va a ser decidir cuál es la figura de estas que mejor me sirve. No siempre es obligatorio usar modalidades de contratación. De hecho, la mayor parte de las contrataciones administrativas se usa el procedimiento simple, sin ninguna modalidad. Pero la ley me da la opción de aplicar modalidades e incluso combinarlas entre ellas. Entonces, pasamos a la modalidad 3, subasta a la baja. ¿Alguno ha escuchado hablar de subasta a la baja y me puede decir qué es subasta a la baja? Conste que estamos así muy rápidamente. Vean que ni siquiera les estoy citando artículos porque si no deberíamos dedicar por lo menos 2 clases para ver esto. Y claramente no es la intención, es un poco para que ustedes tengan por lo menos una referencia. ¿Alguno me puede decir qué es subasta a la baja? Si la ha escuchado mencionar y si conoce en qué consiste.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marlon. Bueno, anteriormente yo quería comentarle algo con respecto al tema que estamos viendo sobre las precalificaciones. Básicamente yo he tenido experiencia con eso en unas empresas que he trabajado anteriormente y quería nada más comentarles ahí que sí es muy útil. Nosotros lo hemos utilizado en esa experiencia para lo que fue construcción, remodelación de edificios, ejecución de eventos especiales, también servicios de limpieza, instalación de CCTV, servicio de monitoreo de alarmas y servicio catering service. Ujú. Sí, claro. Dependiendo del objeto contractual, entre más indefinido sea el objeto contractual, más útil es la precalificación, porque entonces yo me enfoco en los proveedores en una primera parte y con eso evito estar contratando proveedores de garaje, de esos que aparecen hoy y mañana desaparecieron. Bueno, la precalificación me sirve para ese tipo de cosas. Entonces sí, puede ser muy útil dependiendo del objeto del contrato, como lo señala Marlon. Y con respecto a lo de la subasta a la baja, lo que puedo tal vez conocer, bueno, la subasta es cuando uno, en este caso, quiere poner un bien a disposición y en un tiempo determinado se abre el concurso para que los interesados apliquen sus respectivas pujas, donde ellos dan un monto específico y pueden poner hasta varias pujas dentro del periodo determinado, ya sea 2 o 3 horas, y el que cotice el menor monto, al terminar el cierre del tiempo, se le adjudica la contratación. Ok, está bien, pero ese que usted señala es el remate, pero la lógica es la misma. Porque el remate se usa para venta, para enajenación. La subasta se usa para comprar. Entonces, la lógica es muy, muy similar, efectivamente. La subasta a la baja, vamos a utilizar el mismo ejemplo que acabo de dar en la precalificación, porque además yo podría combinar una precalificación con una subasta a la baja. Vamos a suponer que yo hago un proceso de precalificación para compra de equipo de cómputo y precalifico a 6 proveedores, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa de la licitación pública, precalifico a 6 proveedores, que es a los 6 únicos proveedores a los cuales yo le voy a direccionar las contrataciones que haga de equipo de cómputo durante los próximos 4 años. Yo a esa licitación pública que ya le incluye una precalificación, yo podría haberle incluido una modalidad también de subasta a la baja. Yo podría decir que la segunda etapa de la precalificación se va a adjudicar no con un sistema de evaluación de ofertas tradicional, donde hago una regla de tres con el precio y otra regla de tres con plazo de entrega, sino que yo podría decir, ok, el plazo de entrega en la precalificación va a ser siempre de 30 días hábiles, entonces no me interesa evaluarlo. La garantía unilateralmente la pongo como requisito de admisibilidad que van a ser 3 años, entonces tampoco me interesa evaluarlo. Lo único que voy a evaluar es precio, pero con el precio voy a adjudicarlo en una puja, como lo señaló Marlon. Entonces yo hago la segunda etapa del proceso de precalificación, que es ya pedir ofertas específicas sobre, digamos que una computadora estándar 1, defino un estándar institucional y digo, este es el estándar 1 con todos estos requisitos. Les pido las ofertas a los proveedores me dan las ofertas con el precio y ya cuando tengo todo el proceso de análisis de las ofertas concluidos y voy a aplicar la metodología de evaluación, abro un espacio para que los proveedores puedan entrar a pujar. Y ahí es donde se da la subasta a la baja, que por eso decía Marlon que es muy parecido al remate. Entonces, resulta que José Heiner me había cotizado en 100 y Marlon me cotizó en 95 y entonces José Heiner en esa etapa de subasta a la baja tiene la posibilidad de decir, ok, yo bajo mi precio a 94. Y entonces Marlon va a decir, ok, yo bajo mi precio a 93. Y ahí vamos, esa es una puja, solo que es una puja para disminuir el precio, para darle la mejor condición de precio a la administración y que la administración con esa puja se va a terminar beneficiando porque va a terminar comprando más barato. Entonces la subasta a la baja también es una modalidad. Vea que ya les dije cuál es el aspecto que cambió en el procedimiento de licitación común y corriente. ¿Qué es lo que cambió? El sistema de evaluación. Ya el sistema de evaluación no va a ser aplicado en papel con una fórmula predefinida que va a estar basada en un elemento invariable como el precio, sino que yo con la subasta lo que le estoy permitiendo al proveedor es variarme el precio, que el precio va a ser el único criterio de adjudicación. Entre más me baje el precio, más probabilidad tendrá el proveedor de ganar.
Y ahí es donde estoy aplicando subasta a la baja. Hay toda una serie de reglas que están definidas a partir del artículo 106 del reglamento, donde se dice de manera específica cómo se aplica la subasta a la baja en un procedimiento de licitación, que puede ser pública, puede ser abreviada o incluso podría ser una contratación de escasa cuantía. Yo le puedo aplicar la subasta a la baja a una contratación de escasa cuantía. A Y eso iba, profesor. No es necesario ajá, entonces decirlo desde el cartel que sí. se va a aplicar la subasta a la baja. Cuando usted le incorpora una modalidad de esto a Ujú. un procedimiento de contratación, tiene que indicarlo en el cartel. Entonces usted Ok, tiene que decir licitación pública con precalificación y con subasta a la baja. Está ok. incorporando dos modalidades y regular de manera concreta cómo se aplica cada una de esas modalidades durante el transcurso del procedimiento. Sí tiene que estar previsto. Me pareció que Marlon había levantado la mano nuevamente. No, era lo mismo la primera vez. Gracias, profe. Ok. El proceso de pujas está normado, efectivamente está normado. Como les digo, a partir del artículo 106 del reglamento se regula específicamente cómo tiene que hacerse el proceso de pujas. En este momento ese proceso de pujas se hace a través de SICOP. Y SICOP tiene algunas reglas. Esto es como, no sé si ustedes yo nunca he participado, pero sí he visto que lo hacen en eBay o en Amazon, ¿verdad? Que comienzan una venta que es por subasta. Entonces, ponen artículos a precios bajísimos y ahí la gente va ofreciendo, cada vez ofrece un precio más alto. Bueno, esa es la lógica del remate que tiene nuestra ley. El de subasta a la baja es lo mismo, pero al revés. En lugar de subir el precio, lo que hace entonces es bajar el precio del producto que está ofreciendo para que la administración lo vea como el mejor precio y lo pueda adjudicar. Vamos bien, hasta aquí, ¿queda claro? Ok. La otra modalidad, y esta pueden ver que le tengo un color un poquito diferente en la gráfica, porque aquí hay como una mezcla entre modalidad de contratación y modalidad de contrato. Es la de convenio marco. El convenio marco, estructuralmente hablando dentro de la ley, está a la par de las modalidades de contratación. Incluso antes estaba en el mismo título, perdón, en el mismo capítulo. Cuando se hace la reforma del artículo 115 y siguientes, se le puso, que no está en la reforma, eso me llamó mucho la atención, pero se le puso un capítulo distinto al convenio marco, pero siempre ha estado con las modalidades de contratación. Porque el convenio marco lo que hace es también incorporarle una variante al procedimiento de licitación. Hay dos tipos de convenio marco, un convenio marco con cotización desde la oferta y un convenio marco que es sin cotización desde la oferta. El convenio marco con cotización desde la oferta es muy parecido, termina siendo muy parecido a el contrato de suministros bajo la modalidad de según demanda o al contrato de servicios bajo la modalidad de según demanda, que esos son tipos de contrato. Entonces, convenio marco con cotización desde la oferta, lo que me permite es que yo adjudico un concurso a uno o a varios proveedores, porque también la modalidad me permite eso. Yo puedo adjudicarle un solo ítem a 3, 4, 5 proveedores, los que haya definido el cartel. Y posteriormente, en el caso de la cotización desde la oferta, cuando ya los ítems están adjudicados, la administración puede ir a escoger, cuando ya tenga necesidades específicas, cuál de los proveedores que habían sido adjudicados escoge para un requerimiento específico, en cuyo caso tendrá que aplicar las regulaciones que haya establecido el cartel sobre ese tema. Entonces, en este caso, el convenio marco termina pareciéndose más a un contrato, a un tipo de contrato con una modalidad específica, que es el suministro por demanda, que a una modalidad de contratación. Pero tengo otro convenio marco, que es el convenio marco sin cotización desde la oferta, que ese convenio marco es muy parecido a la licitación con precalificación para varios concursos, con la diferencia que en la precalificación para varios concursos, los proveedores no pueden seguirse incorporando vamos a ver, no puedo seguir incorporando nuevos proveedores precalificados, mientras que en el convenio marco sin cotización desde la oferta, una vez al año, si así se dispuso en el cartel, yo puedo hacer una nueva revisión para ver si incorporo nuevos proveedores a
ese convenio marco. Esto está regulado, para los que les interesa revisarlo, porque no lo vamos a ver aquí a detalle. Esto está regulado en el artículo 116 del reglamento. El artículo 116 del reglamento tiene dos incisos. El A habla de convenio marco con cotización desde la oferta y el inciso B habla de convenio marco sin cotización desde la oferta. Como les digo, el A, que es con cotización desde la oferta, termina siendo muy parecido a un contrato de suministro según demanda, y el B, que es sin cotización desde la oferta, termina siendo muy parecido a una precalificación, pero son parecidos, no son iguales. Tienen pequeños aspectos que varían en relación con esas otras figuras. Y como les digo, es una pincelada, porque si empezamos a ver convenio marco, ocuparíamos prácticamente toda la clase, porque son 8 artículos bastante complejos del reglamento que regulan la figura del convenio marco. Ahora, sí me genera muchísima flexibilidad, porque en el convenio marco, además de esa particularidad de tener cositas de la precalificación y tener cositas del contrato de suministro por demanda, tiene la particularidad que permite que varias instituciones o varios órganos del Estado se unan para realizar compras en conjunto, donde claramente siempre va a haber alguien que esté liderando el proceso de contratación o el procedimiento. Entonces, por decir algo, la Municipalidad de Nicoya se pone de acuerdo con la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública para llevar a cabo un convenio marco para compra de mobiliario. Y entonces se decide que la proveeduría del Ministerio de Seguridad Pública, con José Heiner, que tiene muchísima experiencia en el tema, va a realizar el procedimiento de licitación, y que posteriormente, cuando ya José Heiner tenga adjudicado ese procedimiento, Nicoya, Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica simplemente comienzan a hacer pedidos en el caso del modelo A, ¿verdad? Que es como un convenio marco. Bueno, eso genera muchísima facilidad para los que simplemente nos adherimos al convenio. Probablemente para José Heiner, haber creado ese cartel y poder considerar todas las condiciones necesarias para que sea funcional para todos los demás, probablemente implicó alguno que otro dolor de cabeza para poder diseñar ese cartel de licitación. Pero vean que entonces ya es, nuevamente, es una licitación pública, pero que lleva ciertas variantes que lo hacen un poquito más complejo, pero a la vez lo hacen más funcional desde el punto de vista de operación. Lo hace muchísimo más eficiente el proceso. Para María Teresa y para mí, que simplemente pedimos lo que José Heiner ya adjudicó, es facilísimo y es sumamente ágil el proceso de compra. Para José Heiner, que tuvo que quebrarse la cabeza haciendo el cartel y haciendo el procedimiento, esa primera etapa fue compleja, pero la segunda etapa probablemente también va a agilizarle muchísimo su gestión. La ventaja que tiene el convenio marco sobre cualquiera de las otras figuras es las economías de escala, que al unir a varias instituciones para que generen compras en conjunto, se hace muchísimo más atractivo el concurso para los proveedores. ¿Por qué? Porque se garantizan compras de un mayor volumen con un mayor contenido económico, ¿verdad? Entonces, eso hace muchísimo más atractiva la licitación para cualquier proveedor. El convenio marco, hasta la fecha, lo ha utilizado principalmente el Ministerio de Hacienda, que lo comenzó a utilizar desde 2009-2010 en Comprared, porque además, para que sea bastante funcional, se requiere de una plataforma electrónica robusta que permita manejar el convenio. Y les comento que con ARE utilizamos convenio marco desde el año 2013. Nosotros teníamos 5 o 6 contratos en convenio marco, que también a nivel de las universidades de CONARE nos han funcionado bastante bien. Entonces, es una figura, como les digo, bastante interesante, que permite mucha agilidad y mucha flexibilidad para manejar algunas compras. Igualmente, tampoco podemos considerar que es la pomada canaria y que me va a resolver todos los problemas, porque no siempre es así, ¿verdad? Depende del objeto del contrato que yo quiera atender. Podría ser que en algunas ocasiones el convenio marco no sea la solución, y que incluso que ninguna modalidad sea la solución. Podría ser que la solución sea hacer compras básicas, procedimiento básico aplicado, licitación pública o licitación abreviada, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la necesidad institucional. ¿Queda claro entonces hasta aquí la diferencia entre procedimiento y modalidad de procedimiento? ¿Queda claro? ¿Verdad? Son diferentes, pero que se complementan si la administración así lo decide. Profe, una consultita. Es que Sí. no encontré aquí bichito con la manita levantada para que Sí. se vea. no hay Resulta problema. que pues yo trabajo en el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, pero realmente, como les había comentado, no sé nada del tema. Mis compañeros del segundo piso están encargados de los convenios marco.
Entonces, usted acaba de comentar que en otros ministerios se gestionan convenios marco. Yo creí que como éramos el ente rector, ¿verdad? Como que ahí se centralizaban todos los convenios marco y que todos los ministerios cuando ocupaban comprar, entonces acudían como a la dirección de bienes. Entonces, no, en todos los ministerios se pueden gestionar No, sus propios no. convenios marco. Ok, eso es importante, es importantísimo lo que usted señala. Antes del 2017 creo que fue la reforma, no preciso ahorita cuándo fue la reforma. El convenio marco estaba regulado únicamente en un artículo en el reglamento, era muy, muy, muy básico. A partir de la reforma se desarrolla muchísimo más la figura y se le da un rol muchísimo más fuerte y protagónico, no solo al Ministerio de Hacienda, sino al SICOP como tal, porque como les digo, la plataforma tecnológica para poder implementar el convenio se vuelve un elemento fundamental. Entonces, con la normativa actual, el único que podría decidir realizar convenios marcos sin preguntarle a nadie es el Ministerio de Hacienda, bueno, la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, ¿verdad? Pero el mismo artículo señala que eventualmente la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa pueden autorizar a otros órganos o a otras entidades a realizar convenios marco. Entonces, yo creo que hasta la fecha nadie lo ha hecho. Pero como les digo, por ejemplo, CONARE, nosotros en CONARE tenemos un convenio marco todavía vigente. Ya se nos está terminando, pero lo tenemos vigente. Y probablemente, dependiendo de las circunstancias que se den, es muy probable que cuando se terminen los convenios marcos que tenemos, vayamos y le pidamos permiso a Hacienda, porque hay que pedirle permiso para el uso de la plataforma principalmente, para que volvamos a gestionar convenios marcos para nosotros. Habría que ver cuál va a ser la reacción de Hacienda si nos da el permiso o no. O incluso, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que tiene, como cualquier otra institución, una capacidad organizacional limitada, ¿verdad? Ellos no son todopoderosos y pueden hacerlo todo. Ellos podrían hacer que en algún momento digan, mira, José Heiner ha desarrollado en el Ministerio de Seguridad Pública un conocimiento importantísimo en lo que tiene que ver con adquisición de uniformes. Y vamos a aprovechar ese conocimiento que él adquirió para pedirle que lidere el proceso de contratación de un convenio marco para comprar uniformes. Entonces ellos podrían pedirle al Ministerio de Seguridad Pública que desarrolle un convenio marco. Eso no le quita la rectoría a Hacienda. Hacienda sigue siendo el rector y Hacienda sigue disponiendo de si se hace o no se hace un convenio marco, porque así lo establece el reglamento. Pero eso no significa que ellos son los únicos que lo pueden hacer. Ellos pueden pedirle a alguien más que lo haga y eventualmente otras instituciones pueden hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, que aparte de CONARE, la caja que tiene un esquema de compras que es desconcentrado, la caja no tiene una sola proveeduría, tiene varias proveedurías. La caja había hecho una especie de organización interna donde ellos desarrollaron convenios marco. A mí me parece que eran más contratos de suministro por demanda, pero digamos que ellos lo denominaron convenios marco. Y lo hicieron fuera de la plataforma SICOP. En aquel momento ellos lo hicieron con su propia plataforma de compras. Entonces, la posibilidad de que alguien diferente a Hacienda realice un procedimiento de contratación tendiente a generar convenios marco existe. Lo que pasa es que con la regulación actual tienen que pedirle permiso a Hacienda, básicamente. Ok, gracias. Con gusto. Profesor, Sí, nosotros, bueno, tuvimos una gran experiencia con convenios marco liderados por Hacienda en la compra de vehículos. sí, de hecho, recuerdo ese que era muy bueno. Sí, el grave error que cometió Hacienda fue que en el mismo tipo de contratación se contrataba lo que es el mantenimiento preventivo del vehículo en la misma línea. Entonces resulta, y desgraciadamente, bueno, las patrullas nuestras trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, y sufren muchos percances, muchos accidentes. Ustedes vieron que desgraciadamente ayer hubo un accidente donde murieron 7 personas por un choque con una patrulla. ¿Qué pasaba con esto? Que muchas veces lo que era el mantenimiento preventivo se hacía a ciertos kilómetros, pero la patrulla en ocasiones quedaba en desecho total antes de esos kilómetros. Entonces, ya estábamos pagando un
un mantenimiento preventivo que nunca se hizo. Sí. Nunca se hizo. Entonces, eso nos salía muy caro. Eso fue el error de no ponerlo en líneas. Si hubiera puesto una segunda línea de mantenimiento preventivo, por ejemplo, tal vez hubiéramos trabajado de una forma diferente. Pero la experiencia que tuvimos con convenios marco fue, yo diría, muy positiva, muy positiva. Sí, con la experiencia de ese tipo que se puede mejorar en el futuro. Pero los convenios marco son, para mí, es uno de las modalidades de contratación muy interesante y muy particular, e igualmente de gran importancia y muy favorable para la administración. Correcto. No, claramente, correcto. Y es que aquí el tema, y es un poco lo que plantea el compañero, es que cuando el convenio marco se hace, al realizarlo una institución con una visión más general, porque el convenio marco se hace para que le sirva a varias instituciones, podría incurrirse en una situación donde haya elementos que son muy particulares de alguna institución o de algún órgano que no sean considerados en un cartel. Entonces, podría ser que en algún momento se vuelva poco funcional el convenio, ¿verdad? Entonces, parte de la complejidad del convenio es esa. Y yo le agregaría uno más a lo que señala el compañero, y es que, vamos a ver, si, perdón, es que me entró una pregunta ahí. Los convenios marcos se están sacando a través de SICOP en este momento. El otro elemento que yo le agregaría es el siguiente. Nosotros, como les decía, nosotros hablando de CONARE, en el año 2015 decidimos las 4 universidades que estábamos en ese momento, porque posteriormente se unió la Universidad Técnica Nacional, decidimos que una licitación pública que estaba realizando la Universidad Nacional en aquel entonces para la compra de mobiliario se utilizara como convenio marco para que pudiéramos comprar las 4 universidades de ese mismo contrato. Y al final se hizo, ¿verdad? Y fue al referendo contralor, en aquel entonces iba al referendo contralor y todo, y de hecho todavía se está ejecutando. Y el proceso ha sido muy exitoso. El proceso ha sido muy exitoso porque, por ejemplo, el Tecnológico de Costa Rica no tenía ni siquiera estándares de mobiliario. Bueno, el convenio marco le permitió aprovechar toda la organización que tiene la Universidad Nacional, donde nosotros tenemos arquitectos especializados en mobiliario y todo lo demás que diseñan el mobiliario con ciertas características. Y entonces, tanto el Tecnológico de Costa Rica como la Universidad de Costa Rica aprovecharon todo ese conocimiento que teníamos nosotros en la UNA y durante los últimos 4 años han estado comprando equipo estándar. Y la ventaja de comprar equipo estándar es que cuando usted tiene que reparar o tiene que pedir repuestos, es muy fácil conseguirlo, siempre son iguales, ¿verdad? No es lo mismo tener toda una flotilla Toyota que tener una flotilla donde hay 10 marcas revueltas, porque comprar repuestos para esos es complejísimo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con cualquier otro bien. El tema del mantenimiento y los repuestos es muchísimo más sencillo cuando usted lo tiene estandarizado. El problema que podría, bueno, y en este caso, la ventaja que tuvimos nosotros en ese momento es que el convenio marco era un convenio marco cerrado, donde no podía entrar nadie más y nosotros protegíamos como una gallina a los pollitos, no queríamos que nadie más entrara. Se nos acercó Poder Judicial en algún momento, se nos acercó Bomberos en algún momento, se nos acercó el INA, que quería entrar al convenio marco. Y en esa ocasión, no por egoístas, sino por un tema de capacidad de la empresa, nosotros les dijimos que no, porque el hecho de incorporar tanta gente al convenio marco podía limitar la capacidad del proveedor, porque había un solo proveedor adjudicado a poder atendernos a todos. De hecho, la Universidad Nacional, que fue la dueña del proceso, en cierta manera se vio afectada con la incorporación de las otras 3 universidades, pero bueno, digamos que fue una afectación que pudimos soportar, no fue tan grave. En un convenio marco de los de SICOP, que son abiertos para que las 330 instituciones puedan adherirse, la capacidad del proveedor de atender todas las solicitudes en algún momento podría verse superada, ¿verdad? Y entonces eso podría implicar que alguna institución en algún momento no pueda adquirir del convenio marco. ¿Cuál es el problema de esto? Que adquirir de un convenio marco es muy fácil, usted nada más coloca el pedido y ya. Pero si el proveedor le dice, mire, no tengo capacidad y usted no tiene una segunda opción en ese mismo convenio marco,
Lo que le queda es ir a hacer un procedimiento de contratación común y corriente. Y eso requiere tiempo y requiere planificación. Entonces, ya la oportunidad de la satisfacción de la necesidad podría verse comprometida, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el convenio marco tiene muchísimas bondades, pero al igual que cualquier otra fórmula que usted decida utilizar, pueden haber algunas cositas que no sean tan bondadosas y que usted va a tener que analizar y valorar a la hora de escoger ese procedimiento. Igual que con lo que señalaba Heiner, ¿verdad? Hey, puede ser que estén incorporando elementos en el convenio marco que yo no necesito, pero aún así me los van a cobrar. Bueno, entonces valórelo para ver si realmente le es tan funcional o si usted mejor decide separarse y hacer un procedimiento de contratación independiente, ¿verdad? Que va a desaprovechar las compras de escala y todo, podría ser, pero no todo es el precio, como les decía en la clase anterior. A veces hay cosas que son más importantes que el precio. Por ejemplo, la agilidad, la funcionalidad. Entonces, sí, esto, al igual que cualquier otra modalidad, tiene sus pros y sus contras. Ok, entonces ya dijimos que hay procedimientos de contratación y que esos procedimientos de contratación pueden tener modalidades. Ahora nos vamos al otro lado. Además de los procedimientos de contratación, yo tengo algo que se llama tipos de contrato. El tipo de contrato es lo que es una clasificación de los contratos que se van a derivar de un procedimiento de contratación. Entonces, la ley tiene claramente identificados 5 tipos de contratos que son normalmente los que resultan de la aplicación de un procedimiento de contratación. Yo tengo contratos de obra pública, contratos de suministro de bienes, contratos de disposición de bienes muebles e inmuebles, contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios. Esos son los tipos de contrato típicos, valga la redundancia, que establece la ley de contratación. Si yo hago una licitación pública o una licitación abreviada o una contratación de escasa cuantía o una excepción, voy a suscribir un contrato que puede estar en alguno de estos tipos. Eso es, todo procedimiento de contratación me va a generar un contrato y ese contrato yo debería poder clasificarlo en esos tipos. Y algunos de esos tipos de contrato tienen modalidades, como por ejemplo el contrato de suministro de bienes, que tiene 3 modalidades: cantidad definida, entrega según demanda y ejecución por consignación. Entonces, yo puedo combinar un procedimiento de licitación pública dirigido a generar un contrato de obra pública, ¿verdad? Que estoy en el primer cuadrito, donde a ese procedimiento de licitación pública le voy a aplicar una precalificación. Y a ese contrato de obra pública, que yo creo que les había comentado, eso no está expresamente en la ley, sin embargo en la nueva ley viene ya incorporado, podría incorporarle la modalidad de suma alzada. Entonces, podría tener procedimiento de licitación pública con precalificación para generar contratos de obra pública de suma alzada. Perfectamente, ahí combiné. O puedo tener una licitación pública con la modalidad de subasta a la baja para generar un contrato de suministro de bienes de cantidad definida, porque la cantidad definida es diferente al suministro por demanda, ¿verdad? Entonces, vean que yo voy combinando. ¿De qué depende cuál combinación utilice? ¿De cuál es la necesidad que pretendo satisfacer? Si yo voy a comprar un equipo de laboratorio, que es algo muy puntual, que lo compro una vez en la vida y probablemente lo vuelvo a ver dentro de 5 o 6 años para actualizar, en ese caso voy a utilizar el procedimiento que corresponda por la cuantía, puede ser licitación pública o abreviada o incluso una escasa cuantía. Probablemente no le voy a aplicar ninguna modalidad porque es una situación puntual de una única vez que quiero resolver. Y el contrato que voy a generar es un contrato de suministro de bienes, probablemente por cantidad definida, porque solo una vez lo voy a comprar y no lo necesito más. ¿Para qué voy a aplicar un contrato de suministro por demanda si solo una vez lo voy a necesitar? ¿Verdad? Entonces, yo, dependiendo de mi necesidad, defino la estrategia de compra y comienzo a combinar. Y pueden existir contratos tan complejos donde se combinan varias modalidades. Yo creo que yo les he hablado en varias ocasiones de un famoso contrato que hace la caja que a mí me encanta porque me parece que es sumamente novedoso y además me parece que tiene una muy buena aplicación de todo esto, que la caja le denominó prueba efectiva, donde hace una licitación pública, no le aplica modalidad, pero el contrato que genera tiene algunos elementos que son cantidad definida,
algunos elementos que son consignación, algunos elementos que son por demanda en suministros y además tiene elementos de servicios. Completísimo el contrato, tiene un montón de cosas. Y es un contrato que él solito viene y satisface de manera completa una necesidad, que es aplicar pruebas de no recuerdo exactamente de qué eran, para pacientes de los hospitales. Y les dan con resultado completo al final. Una compra pública innovadora, ¿verdad? Genial. Y utilizó todo esto, la caja, para poder construir ese contrato. El tema es que a veces, tradicionalmente, en los cursos que uno va de contratación, ni siquiera nos explican la diferencia entre una modalidad y un procedimiento. Entonces, si usted no sabe la diferencia entre una modalidad y un procedimiento, no va a poder aplicar esto. Y si no sabe la diferencia y la relación, porque además de diferencia y relación también, entre un tipo de procedimiento y un tipo de contrato, difícilmente usted va a poder conceptualmente incorporar todo eso de manera correcta en un cartel. Entonces es importantísimo conocer estas relaciones y estas diferencias que también existen entre todos estos conceptos. ¿Queda claro? A todo esto, que como les digo es una simple pincelada, le tengo que sumar los famosos tipos abiertos, y resulta que los tipos abiertos, que ya los mencionamos en una clase anterior, es la habilitación jurídica que me da la ley de contratación en el artículo 3 y en el artículo 55, para que yo, además de estos 5 tipos de contrato que estén aquí arriba, puedo ir incorporando otros por medio de reglamentos específicos, ¿verdad? Entonces yo puedo incorporar el fideicomiso, puedo incorporar el leasing financiero, ¿verdad? Siempre y cuando sea con reglamento específico que diga cómo se usa. Entonces, al respecto, como les digo, ya para terminar, porque les dije que era 1 hora y no quiero quitarle mucho tiempo para que puedan ver los videos. Entonces, tengo el artículo 3 y el artículo 55 que me hablan de tipos abiertos, ¿verdad? Después tengo también una resolución de la Sala Constitucional donde me habla de los tipos abiertos. Y como ejemplo, les puedo dejar ahí este reglamento para los contratos de colaboración público-privada que fue publicado por el Poder Ejecutivo en el año 2016. Ese es un ejemplo de un reglamento de tipos abiertos. Es tomar un contrato que normalmente que no está previsto en la ley de contratación administrativa, regularlo a través de un reglamento y ya que sea de uso de la administración pública por medio de una aplicación de un reglamento. ¿Tengo o no tengo elementos suficientes como para poder innovar? Pareciera que sí, ¿verdad? El tema es poder entender muy bien cómo se van vinculando todas estas figuras y poder estructurar en función de mi planificación, en función de lo que yo conozco de mi institución, de cuál es el comportamiento de los bienes y servicios que se adquieren, para poder establecer estrategias de compras adecuadas a la satisfacción oportuna de las necesidades. O sea, si yo sigo comprando de la manera tradicional, es porque quiero, no porque tenga una limitación normativa. La norma me da las herramientas suficientes para que con un buen proceso de análisis yo pueda cambiar significativamente toda la gestión y toda la gerencia de logística que se hace dentro de la institución. Comentarios. Preguntas. Aquí estaríamos terminando no solo la clase, sino el curso además. ¿Verdad? Que de verdad, de corazón, espero que les sea útil. Espero que realmente sea una visión un poquito distinta de lo que ya han venido conociendo en materia de contratación administrativa. Y entonces no sé si hay dudas, comentarios. Yo lo que puedo decir, profesor, es que gracias por el conocimiento que nos ha transmitido, porque a pesar de yo tener ya unos cuantos añitos de estar en la proveeduría, pues hemos ido trabajando a ciegas, hemos ido trabajando, haciendo lo mismo prácticamente siempre, sin innovar, tal vez por desconocimiento, y esto ha sido un despertar al conocimiento que es importante saber. A veces ni siquiera nos da tiempo de poder hojear como debe ser la ley y el reglamento, porque es estar haciendo procedimientos a cada rato,
tal vez por falta hasta de planificación, ¿verdad? Entonces, como lo hemos venido viendo en el proceso, planificar, tratar de hacer el 80%, el 80-20 que usted habló. Y de ahí, no, muchas gracias y espero de que esto nos siga sirviendo demasiado y que podamos consultarlo de vez en cuando. Mucho Yo gusto, también Clara. quería participar un momentito. Al igual que Teresa, yo considero que lo que falta mucho es capacitación, porque en serio no se dan, bueno, yo realmente no trabajo propiamente en una proveeduría ni nada por el estilo, pero siente uno que de verdad las personas más responsables y encargadas de estos procesos importantes les falta capacitación y es increíble que uno por cuenta de uno tenga que andar, ¿verdad? Procurando informarse y aprender y que no sea la misma administración que, pucha, los mande a ese tipo de capacitaciones para que puedan aprovechar todas estas herramientas. Todo esto que vimos en la clase de hoy me parece súper enriquecedor, poder uno precalificar proveedores y tenerlos ahí, que tengo que, y ya elegí algunos, pero en caso de que alguno no me sirvió por X condición, puedo optar otro que ya había elegido previamente, y el tema de la subasta a la baja, para ponerlos a ellos mismos a que se enfrenten y que me ofrezcan el precio más bajo que puedan y todo esto. Es muy importante que las personas así como Tere y otros que trabajan de gran proveeduría sepan todo eso y lo puedan aprovechar y todas estas mezclas de modalidades diferentes para obtener y pues el mejor resultado posible. Es súper importante. Muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Gracias. Sí, y recordemos que este es apenas el primer curso, ¿verdad? Evidentemente, Exacto, esta es una pincelada. exacto. Yo estoy y- emocionada, feliz. Sí, y uno esperaría que ya durante el transcurso del técnico pues se vayan profundizando más en muchos de estos temas y que cuando ustedes ya terminen el especializado pues salgan con una información muchísimo más integral, ¿verdad? Bueno, y si no tienen más dudas, comentarios, yo les agradezco muchísimo el tiempo durante estas sesiones. Espero que de verdad haya sido muy provechoso el curso. Yo no he revisado, no he terminado de revisar todavía, espero hacerlo durante el fin de semana, las actividades 3 y 4 y los trabajos de investigación. Entonces, ahí igualmente voy a estar revisando y enviándole las notas. Recuerden las instrucciones del examen, por favor, en el momento que ingresen es porque lo van a hacer, porque tienen solamente 2 horas para ello. Y si se les fueron las 2 horas y no terminaron, el sistema se les va a cerrar, ¿verdad? Entonces, sí es importantísimo que cuando ya se vayan a sentar a hacer el examen, sea porque de verdad disponen de las 2 horas de tiempo para poder atenderlo adecuadamente. Está bien, profe, pues nos pone un 100 a todos en los trabajos y eso, porque quién sabe cómo va a estar el examen. No, de hecho han ido bastante bien. De hecho me ha gustado muchísimo la forma como se desarrolló el curso. Este tema de la virtualidad es complicadísimo para todos. Por dicha tenemos una herramienta sumamente valiosa, ¿verdad? Que es la herramienta que nos facilita el CICAP y que hace muy amigable llevar esto. No, lo más lindo, la verdad Sí, que ni tan sí. complicado, porque yo vivo en Palmares, complicado yo hasta ahora ya en la UCR, quién sabe dónde, larguísimo, en San Pedro y luego para Palmares, no, está hermoso, me encanta a mí todo. Qué dicha, me alegra mucho. De verdad, para mí ha Muchas sido gracias, también una experiencia bastante bonita con ustedes. qué bueno. Bueno, entonces si no hay más por el momento, los dejo para que puedan revisar los videos a los que A les seguir hemos estado estudiando. avisando. Sí, pero ya el viernes terminamos, perdón, el domingo terminamos con esto y me queda a mí el trabajito de revisar, pero yo sé que nos va a ir muy bien a todos. Dios primero. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, que profesor. pasen buenas noches y un gusto haber trabajado con ustedes. Igual, un abrazo, chao, buenas noches a Muchas todos. gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Chao. Igual.